todos y bienvenidos a esta segunda parte donde estamos tratando de responder qué es gestión. Bueno, en esta sección pues vamos a centrarnos un poco en lo que llamamos las funciones de gestión, las funciones de gestión. Y detrás de ello pues hay una historia interesante, hay un personaje llamado Henry Fayol que es considerado uno de los padres de la gestión, un francés que ya veremos más adelante con más detalle acerca de los asuntos, digamos, en los que él de alguna manera influyó sobre el concepto de gestión. Bueno, él esencialmente fue el gerente o el director de una compañía eh, que trataba metales, especialmente acero, más o menos en 1900. Bueno, ¿por qué Henry Fayol? ¿Por qué lo nombramos? Porque es una de las personas que consideró, y él esencialmente lo decía, que el éxito de una empresa o de una compañía generalmente dependía mucho más de la habilidad de gestión o de la habilidad administrativa de sus líderes que de las habilidades técnicas. Y allí, digamos, se genera un cambio de chip importante, ¿no? Sobre todo porque nosotros como ingenieros damos un gran énfasis, una gran importancia a la habilidad técnica, pero a veces dejamos de lado algunas habilidades administrativas o de gestión que según Henry Fayol son las que realmente tienen un gran impacto en el éxito de las organizaciones. Un ejemplo bien interesante al respecto es el de John Riccitiello. Él es el gerente o fue el gerente de una empresa muy conocida llamada Electronic Arts, EA. Esa empresa es la que hace el juego de FIFA. No sé si ustedes alguna vez lo han jugado. Pues Riccitiello es un gamer, un jugador, digamos, acentuado de esta clase de juegos de su propia empresa. Y él dice que el que quiera gestionar o ser gerente de una empresa debería saber o conocer lo referente a la empresa. Entonces, como él es un gamer, él dice que es un buen gerente de Electronic Arts. O él mismo pone un ejemplo, dice, si usted quiere ser un gerente de una empresa de publicidad, pues usted tiene que ser un buen lector. O que si usted es gerente de un estudio de películas, pues usted tiene que mirar televisión, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, pues digamos, aunque eso ayuda a que Richitielo sea un buen gerente en Electronic Arts, eh, para, digamos, sus productos o sus clientes, los gamers, etcétera, etcétera, el éxito de esa empresa de Electronic Arts no necesariamente está basado en esas razones, sino está basado en las capacidades que él tiene como gerente. Entonces, por eso, digamos, es importante entender el concepto que Henry Fayol nos dio, y es, los asuntos o las habilidades de gestión son críticas para el éxito de las organizaciones, mucho más que las habilidades técnicas. Bueno, y allí hay, digamos, una historia también importante. En un principio, Henry Fayol, eh, digamos, de alguna manera establecía 5 funciones de gestión que deben desempeñar los gerentes. Estas funciones eran planear, organizar, coordinar, comandar y controlar. Sin embargo, en la gestión moderna, eh, la, la- la función de coordinar se dio de baja y la función de comandar fue cambiada por la función liderar. Y así las funciones de gestión, como vemos acá, son esencialmente 4. La función de planear, la función de organizar, la función de liderar y la función de controlar. Nosotros durante todo el semestre veremos temas asociados a cada una de estas funciones, a planear, a organizar, a liderar y a controlar. Entonces, digamos, hay que tenerlo en mente y hay que tratar de entenderlas. Ya lo veremos a continuación de una manera muy rápida. Algo importante con estas funciones es que la evidencia ha mostrado que las organizaciones y los gerentes que ejecutan esas 4 funciones de gestión en promedio tienden a ser más exitosos, a tener más promociones, pero también a obtener más ganancias en estudios que han sido realizados, digamos, con varias empresas, estudios, digamos, con grandes longitudes de tiempo. Por ejemplo, se hizo un estudio en la empresa AT&T, que es una empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos, con una longitud de 25 años. Y la evidencia mostró que los empleados que tienen, por ejemplo, mayor capacidad de planeación y de toma de decisiones son promocionados en puestos de gerencia, son más exitosos como gerentes y digamos, ganan más dinero.
Y lo mismo sucede con las compañías que tienden a planear más o que gastan o que invierten mucho más tiempo planeando tienden a tener más ganancias. De aquí la importancia que nosotros como gerentes entendamos muy bien estas cuatro funciones de gestión. ¿Listo? Y como seguramente ustedes ya leyeron en el documento donde están los contenidos, pues mucho de lo que nosotros veremos en el semestre está organizado en estas cuatro funciones de gestión. Bueno, entonces, rápidamente, vamos a dar una visión rápida de lo que significa cada uno, porque después, durante el semestre, haremos un poco más de detalle. Entonces, ¿qué es planear? Planear es, o la función de gestión de planeación es, la vamos a entender como la determinación o determinar las metas organizativas y los medios para alcanzar esas metas organizativas, ¿vale? Ya veremos con más detalle cuando entremos a ver la función de planeación durante el semestre que la planeación o las empresas, por ejemplo, que realizan planeación, es, eh, se desempeñan mucho mejor que aquellas empresas que no planean. La planeación, además, a nivel de los individuos o las personas que trabajan en las organizaciones, hacen que trabajen más rápido, que trabajen por periodos de tiempo más extensos y que el comportamiento de ellos esté relacionado al cumplimiento de esas metas o que traten de buscar soluciones para cumplir esas metas. Entonces, esencialmente las compañías que planean tienen mayores ganancias y crecimientos más rápidos que que las compañías que no planean. Sin embargo, no todo es, digamos, por decirlo de alguna manera, entre comillas, bello. Es decir, es difícil a veces tratar de entender cómo realizar la planeación y cómo tratar de encontrar cuál es el negocio que realmente la compañía, o entender ese panorama del negocio en el que se desenvuelve la compañía para poder planearlo. Un ejemplo bien interesante de un resultado que no fue tan bueno fue la compra de eBay de Skype. Todos conocemos Skype, ¿no? La forma de una herramienta de comunicación y todos conocemos eBay, ¿no? En eBay esencialmente usted pone algunos productos y los coloca con un precio y a medida que la gente va ofertando más, pues el precio va incrementando, etcétera, etcétera. Y ellos de alguna manera lo compraron por 2.6 billones de dólares a Skype, pero no les resultó. Es decir, el gerente o el director o el CEO de eBay se dio cuenta que eso no estaba muy alineado con el core de negocio de eBay y después lo vendió por 1.9 billones. O sea, siempre perdieron una gran cantidad de dinero eh, en la compra y venta de Skype, ¿vale? Ahora Skype le pertenece a Microsoft, como ustedes estarán enterados. Pero bueno, ya veremos en más detalle los asuntos de planeación. Por ahora, tengamos en cuenta que planeación es determinar las metas organizativas y los medios para alcanzar esas metas. Bueno, la siguiente función de gestión es organizar. Y nosotros vamos a entender organizar como decidir dónde las decisiones serán hechas, quién hará qué trabajos y tareas y quién trabajará para quién, en términos de organizar una empresa, una compañía, un conjunto de personas. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, dónde las decisiones serán hechas, quién hará qué tareas y quién trabajará para quién, nosotros podemos de alguna manera entender cómo son las estructuras organizativas en las compañías, las empresas o en general en las organizaciones. Y allí, digamos, hay cosas interesantes que nosotros veremos. Eh, un caso bien interesante que les traigo como ejemplo es el de dos empresas farmacéuticas muy conocidas. Una de ellas, que se llama Pfizer. Pfizer compró a otra empresa muy conocida que se llama Wyeth. Y allí el CEO, el gerente general, que se llamaba o se llama Jeffrey Kindler, eh, cuando compró esta empresa, cuando compró a Wyeth, tuvo, digamos, que pensar muy bien cómo las unidades de investigación y desarrollo iban a operar, sobre todo porque esas unidades de investigación y desarrollo que realizan nuevos fármacos o sacan nuevas drogas al mercado, son base fundamental de muchas de las ganancias que tienen las empresas farmacéuticas. Más que sacar una droga o un fármaco al mercado es supremamente complejo, gasta mucho tiempo y además muy costoso. Pueden llegar hasta los billones de dólares sacar un fármaco al mercado. Entonces la unidad de I más D, digamos,
tenía un reto y era cómo hacer que la unidad de I+D de Wyatt se incorporara dentro de la unidad de I+D. I+D es investigación y desarrollo de Pfizer. Entonces Jeffrey Kinder lo que hizo fue reorganizar las unidades y las dividió en dos grandes partes. Una unidad de investigación y desarrollo encargada de moléculas pequeñas o de medicina o píldoras tradicionales, y otra de moléculas grandes o de células vivas, digamos que son, y lo dividió en estos dos grandes grupos. Entonces eso permitió, digamos, que las unidades de I+D, aunque eran dos unidades separadas, se enfocaran más en términos sobre qué iban a realizar su investigación, pero además quitaba algunos asuntos burocráticos que había sufrido antes la empresa, y así el CEO pues reorganizó toda la parte de investigación y desarrollo de Pfizer una vez adquirió Wyatt, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver un asunto también que veremos con más detalle más adelante, y es el asunto de liderar. Esa función de gestión, liderar, la vamos a definir o involucra, inspirar y motivar a los trabajadores para que trabajen más duro y así se puedan alcanzar las metas organizativas. Mucho tiene que ver con algunos asuntos que tal vez ustedes hayan escuchado, como habilidades blandas, que en realidad son muy importantes, aunque el nombre denote algo de debilidad, en realidad no lo es así. Pero la parte de liderar sí tiene mucho que ver con inspirar y motivar, sobre todo la parte de motivar. Vamos a verla con un poco más de detalle, con algunos modelos importantes y que nos permitiría de alguna manera también eh, practicarlos. Digamos, hay algunos elementos de práctica importantes allí. Una empresa muy conocida por ustedes que se llama Ford Motor, eh, tuvo un CEO llamado Alan Mulally. Y el elemento diferenciador, digamos, o el elemento que permitía que él fuera un líder, es que se centraba mucho en la comunicación en la organización, en Ford. Entonces, para él, el asunto de comunicar era crítico. Entonces, para él, todos los empleados debían saber cuál es el plan de la empresa, cómo era el estado de ese plan, cuáles eran las áreas que necesitaban mayor atención. Y si todos conocían eso, él entendía que estaba liderando la organización eh, hacia el éxito. Entonces, él inclusive repartía cartas, Alan Mulally repartía cartas o tarjetas más bien, donde por un lado de la tarjeta estaba la misión de Ford y por la otra estaban las metas más importantes, las cuatro metas más importantes o los objetivos más importantes que deberían cumplirse. Y eso le permitiría a él comunicar lo que, la visión, ¿no? Lo que él quisiera hacer con la organización, y así que todos los empleados estuvieran enterados de lo que quería hacer. Bueno, además de hacer reuniones semanales de negocio para eh, que le dieran información sobre cómo estuvieron las ventas, cuáles fueron los elementos críticos que han pasado, qué cosas habría que resolver, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que él era muy organizado en ese aspecto. Bueno, pues ese liderazgo que tuvo Alan Mulally con esta empresa Ford les permitió eh, mantenerse a flote durante la recesión económica que hubo en Estados Unidos y en el mundo. Y aunque algunas empresas como General Motors y Chrysler, digamos, fracasaron rotundamente, inclusive llegando a la bancarrota, la estrategia del liderazgo de Mulally permitió que Ford se mantuviera durante esta época. Inclusive, durante el 2009, el año 2009 y el 2010, tuvo ganancias, muy buenas ganancias, algo que no se esperaba sino hasta el 2011. O sea que inclusive los resultados de su liderazgo fueron obtenidos 2 años antes de lo esperado. Nosotros nos centraremos, como les dije anteriormente, en la parte de motivación, cuando estemos hablando de la función de gestión de liderazgo. Bueno, y finalmente está la función de controlar, la función de gestión de controlar, que para nosotros va a ser monitorear el progreso que se tiene hacia las metas, para alcanzar las metas, y pues tomar acciones correctivas cuando nos estemos alejando del alcance de esas metas. Eso esencialmente es controlar. Eh, Aquí traigo un ejemplo interesante de un gerente también que se llama Mike Duke, y me llamó la atención porque es ingeniero y es descrito, al ser ingeniero, pues mucho de lo que uno lee sobre él
está en términos de ser muy organizado, de digamos, muy meticuloso, donde le pone mucha atención al detalle, digamos, algo que nos caracteriza a los ingenieros. Él era el CEO de una empresa muy conocida en Estados Unidos que se llama Walmart, que es una empresa minorista, como empresas aquí como de grandes extensiones, como Jumbo, como el que existió aquí antes, como Carrefour, como El Éxito, ¿no? Pero Walmart es gigantesco, digamos, vende 410 billones de dólares por año en este país. Pues, digamos, la responsabilidad que tenía Duke con Walmart era bastante grande. Entonces, digamos que él en esa meticulosidad que le daba a su carrera de ingeniería, pues era eh, muy estricto con los informes que tenían que darle los directores o coordinadores de diferentes áreas y pues estaba muy al tanto de cómo iban las cosas, incluyendo asuntos, digamos, que debían ser resueltos para que las ventas pudieran mantenerse dentro de los estándares y los límites que él establecía. Entonces, digamos, es un caso bien interesante. Bueno, con esto nosotros terminamos el repaso general, digamos, es una visión muy general de lo que significan las cuatro funciones de gestión, pero que son importantes para entender lo que veremos más adelante con mayor profundidad. Bueno, con esto terminamos la segunda sección y espero que se estén generando, digamos, algunas dudas o algunos interrogantes que ustedes puedan llevar para que podamos discutir en la clase. Bueno.